Romanos 12. Y hermanos, antes de orar, antes de leer el pasaje, quisiera que oráramos. Pero antes de orar, quisiera decir algo. Bueno, si quieren hacerse más para adelante, hermanos, por ejemplo, ahí enfrente el hermano Carlos. Los niños pueden pasar a su actividad de atrás también. Todos los niños de los de sala cuna, le pedí a Stephanie que le dijera a la hermana Silvia que si podían cuidarlos, para hermanos que podamos estar un poco más concentrados. El día de hoy, hermanos, no es una predicación, ni tampoco es una enseñanza de la Biblia, así como hablando de un pasaje de la Biblia, sino que yo quiero hablar del uso correcto de las Biblias de estudio. Entonces, por eso es que tengo aquí 3 Biblias de estudio y aquí tengo otra, ¿verdad? Otra Biblia de estudio. Entonces, yo voy a hablar, hermanos, del uso correcto de las Biblias de estudio y posiblemente, hermanos, no sé cuánto tiempo me vaya a tardar, ¿verdad? Pero sí quiero dar un espacio, hermanos, a que ustedes puedan hacer preguntas también. Sobre todo, hermanos, son 3 cosas que yo quiero que usted, sobre todo, aprenda hoy. Así que no sé si alguien más, hermanos, quieren hacerse más al frente, de atrás, si alguien más quiere, aquí donde el hermano Marvin, para que estemos más aquí cerquita y podamos, ¿verdad?, dialogar más. Amén. Mientras vienen algunos hermanos más aquí que gusten, para que todos nos hagamos más para acá, oremos. ¿Qué le parece? Oremos, porque voy a decir bastantes cosas, hermanos, con cuestiones de denominaciones. Por ejemplo, con eso me quiero introducir. ¿De dónde vienen tantas denominaciones? Y la razón por la que quiero hacer esto es porque cada Biblia de estudio, que yo voy a hablar de 5 hoy, hermanos, estas 4 y una que solo quiero mencionar al final, son diferentes denominaciones. Entonces, esta es un sinfín de diferentes denominaciones, solo ahí entre la misma Biblia de estudio. Entonces, yo quiero explicar, hermanos, esto de manera de introducción y ya después, ¿verdad?, ir hablando de eso. Así que oremos, hermanos, que Dios nos dé gracia, de que no vayamos a estar escuchando esto con un espíritu de juicio, ¿verdad, hermanos? Yo sé que quizás no somos una iglesia muy legalista, hermanos, pero aún así somos pecadores, o tenemos una naturaleza pecaminosa, mejor dicho, todos nosotros. Así que oremos que sea Dios, hermanos, guiándonos con su espíritu y dándonos la gracia para escuchar este estudio. Y el propósito de este estudio es que usted lea más la Biblia, ¿verdad? Eso es todo, hermanos. Padre, damos gracias por su palabra que vamos a leer, Señor, y quizás hoy no es un estudio bíblico, Señor, no vamos a estudiar un pasaje, no voy a predicar un pasaje, pero sí algo muy importante, Señor, consejos muy importantes para la iglesia, para que la iglesia lea la Biblia, Señor, para que la iglesia aprenda a leer, porque, Señor, es el trabajo del pastor, dice la Biblia, preparar a los santos para la obra del ministerio. Y, Señor, ¿cómo se van a preparar si no es por medio de leer su palabra? Y, Señor, no hay nada más especial que poderla leer y somos privilegiados y bendecidos en tenerla, Señor. Por tanto, es mi oración que usted nos ayude y nos guíe en este estudio. Oramos por la bendición de su Espíritu Santo, Señor, y que Cristo sea exaltado y que usted, Padre, sea glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Romanos 12, 1 al 2. Lo leemos rápidamente, hermanos. Así que, hermanos, os ruego, no lo voy a explicar, ¿verdad? Pero solo quiero hacer un pequeño punto. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, No os conforméis o no se adapten, no se moldeen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puede tomar asiento, hermanos. Ahora la Biblia aquí dice, ¿verdad? El cristiano tiene que renovar su entendimiento. Y, hermanos, renovamos nuestro entendimiento cantando alabanzas, renovamos nuestro entendimiento orando, pero sobre todas las cosas renovamos nuestro entendimiento leyendo la Biblia y escuchando las predicaciones de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? El cristiano debe leer las Escrituras todos los días. Y somos la generación, ¿verdad?, más privilegiada, hermanos, de todos los tiempos. También la más atacada, ¿verdad? Somos la que más acceso tenemos a pecados, a todo pecado de drogas, de adicciones, de vicios, ¿verdad? Somos la que más acceso tiene de todos los tiempos, hermanos. Pero también somos, hermanos, las que tenemos más acceso a información y las que, por ejemplo, hermanos, en tiempos antiguos no toda la gente sabía leer, no solo en Latinoamérica, pero en el resto del mundo. Hoy mucha gente ya sabe leer.
mucha gente todavía necesita aprender a leer en muchos países pobres, pero mucha gente ya sabe leer y mucha gente tiene Biblias, hermanos. Así que somos una generación privilegiada en poder leer y en poder tener Biblias. Piense cuántos de nuestros antepasados, solamente para hablarte de los que estamos aquí, no sabían leer o no tuvieron Biblias, hermanos. Entonces somos bendecidos en ese sentido. Debemos leer la Biblia todos los días, hermanos, y meditar en las Escrituras para renovar nuestro entendimiento. Ahora, en este estudio, hermanos, yo quiero que meditemos en las traducciones de las Escrituras, en las diferentes que hay en la Biblia de estudio. Así que yo quisiera introducirme, hermanos, con por qué la iglesia cristiana se ha dividido en tantas denominaciones. Ahora, usted sabe que cuando la iglesia comenzó en el libro de los Hechos no habían denominaciones, ¿verdad? La iglesia estaba unida, hermanos, en lo que es todo el mundo conocido. Usted sabe de que Pablo llega a Antioquía, ¿verdad? Y de Antioquía, Bernabé, perdón, llega, hermanos. Antes de Bernabé llegaron otros, después llega Bernabé, después llega Pablo y de Antioquía se comienza a evangelizar. Y hermanos, rápidamente el evangelio se va expandiendo por el imperio romano antiguo. Y los historiadores dicen que el evangelio ya tenía todo el norte de África, hermanos, ya había llegado hasta allá por la India, toda esa parte, ¿verdad, hermanos? De Europa, del Medio Oriente, todo lo que hoy es Turquía. Antes eran todas esas iglesias, ¿verdad, hermanos? De Primera de Pedro capítulo 1, de Apocalipsis capítulo 2 y 3, todo eso era evangelizado. Y hermanos, la iglesia estaba unida. Pero en el año 313 se hace lo que es, y los que estudiaron en el Instituto Bíblico se acuerdan, bueno, algunos les di historia de la iglesia, por cierto, ahí, hermanos, el edicto de Milán en el 313. Ahora, este edicto era un edicto, hermanos, de que decía de que la religión cristiana iba a ser tolerada en el imperio. O sea, ya no iban a ser perseguidos los cristianos. El cristianismo iba a ser algo, hermanos, iban a tener libertad de culto, ¿verdad? Cierta tolerancia, y ese supuso el fin de las persecuciones. Entonces, en el 313 viene el edicto de Milán, que lo hace Constantino. Para el 380, hermanos, o sea, como 67 años después, se hace el edicto de Tesalónica, y este fue el que más daño causó, y este sí fue, hermanos, el que hizo un gran daño, porque el edicto de Tesalónica, y leo, hermanos, hizo del cristianismo, niceno, la religión oficial del imperio romano, por ¿verdad? La confesión, hermanos, que se hace en Nicea, y eso quizás en otro día, los que no saben de eso, lo vamos a hablar. Pero en ese edicto de Tesalónica, en el 380, se obliga a romanos y a súbditos a que practicasen la religión cristiana. Entonces la gente, hermanos, ya no se convertía porque escuchaba el evangelio, porque ellos creían, porque el Espíritu Santo hacía una obra en sus corazones, sino que la gente hoy, hermanos, se le imponía la religión cristiana, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo me ponía a pensar, si en Glen Burnie, ¿verdad?, le impusiéramos el cristianismo a todos, al que es borracho siempre va a ser borracho. Pero ¿qué es otro problema? El que es idólatra siempre va a querer seguir adorando sus ídolos. Si a un musulmán a la fuerza, el gobernador de Maryland lo hace que se haga cristiano, él va a querer introducir sus creencias musulmanas al cristianismo. Y eso fue lo que sucedió. La gente comenzó a traer sus creencias paganas al cristianismo. Entonces querían adorar siempre a la diosa Diana. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Lo cambiaron en una adoración por la Virgen María. Y de ahí la Virgen María comenzó a tomar un lugar, hermanos, que la Biblia nunca le dio. Entonces, hermanos, de ahí comenzó en el 380 con el edicto de Tesalónica, la iglesia universal, como se le llamaba la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que era universal. La palabra universal es católica, y ahí comienza la iglesia católica. Ahora, si usted ha estudiado, hermanos, la historia de la iglesia católica, conforme los años iban añadiendo más y más y más doctrinas extrañas, ¿verdad? La inerrancia del Papa, que María subió corporalmente, hermanos, al cielo, supuestamente desde la ciudad de Éfeso. Esto en otra predicación lo voy a explicar. Más adelante, un domingo, hermanos, en Marcos se habla de María, y creo que es una buena oportunidad. Pero, hermanos, ellos se fueron alejando más y más y más y más y más de las Escrituras. Y dijeron que la Escritura no era suficiente, sino que la Biblia se tenía que interpretar a la luz de lo que decía la tradición de la Iglesia Católica, a lo que decían los papas y a lo que decían los concilios. El problema es que estos se contradicen entre sí, ¿verdad?
Por ejemplo, papas del pasado decían que el homosexualismo era pecado, pero el que está ahorita, el Papa Francisco, dice que no está nada malo con ser homosexual. Entonces ve la contradicción, ¿verdad? Entre el Papa del pasado, Juan Pablo II, por decir algo, y este hombre, hermanos, se están contradiciendo. Entonces ahí comienzan un montón de contradicciones, comienzan un montón de cosas malas, y siempre hubo gente que protestaba. Había gente, hermanos, que podía leer las escrituras, como John Wycliffe, por ejemplo, o William Tyndale, ¿verdad?, que hicieron traducciones, hermanos, y fueron perseguidos. Y así hubieron muchos hermanos reformadores, se les llamó, aunque no lograron llevar a cabo una reforma, pero personas que lucharon, hermanos, para que la iglesia regresara al evangelio, al cristianismo. Y de ahí se levantó Martín Lutero en 1517. Ahora, Lutero tenía sus cosas medias extrañas también, hermanos. No era un hombre, así por así decirlo, hermanos, muy bueno, hermanos. A mí en particular hay muchas cosas de él que no me gustan. Pero Lutero hizo algo, hermanos. Él luchó porque la salvación era solo por gracia, solo por fe, solamente en Cristo. Y porque la Biblia, hermanos, es nuestra única fuente de fe y de conducta, ¿verdad? Nuestro estándar de fe y conducta. O sea, no le podemos pedir a nadie que crea algo que no esté en la Biblia o que se comporte de una manera que no esté en la Biblia. Y la diferencia de Lutero con las otras personas es que en 1517 ya se había impreso el primer libro, que era la imprenta de Wittenberg, que fue la Biblia. Entonces, como ya estaba la imprenta y se pudo imprimir información, rápido comenzó a circular información, hermanos, por toda Europa. Dios usó esto para abrir los ojos de mucha gente y se divide, ¿verdad?, entre protestantes y católicos. Antes de eso, muchos años antes, después del edicto de Tesalónica, ya se había dividido una vez la iglesia. La iglesia católica romana y la occidental, ¿verdad? Y la iglesia griega ortodoxa o oriental se le llama. Esto pasó, hermanos, allá creo que por el año 400, 500, pero por ahí estaba, hermanos, en Istambul hoy en día, que es Constantinopla. Ahí se hizo la capital de esta otra iglesia griega ortodoxa. Y por el otro lado en Roma, ¿verdad?, o en el Vaticano, se hizo la iglesia católica, hermanos. Entonces, esa fue la primera división. Con los años, como acabo de decir, se hizo la división otra. Ya otra vez la iglesia católica se vuelve a dividir, porque estamos viendo por qué hay tantas denominaciones, ¿verdad?, con la reforma protestante. Protestante fue un nombre que ellos pusieron a los cristianos que se estaban yendo. Ahora, hermanos, los 5 puntos de la reforma protestante son sola escritura, ¿verdad? Como acabo de decir, solo la Biblia, solamente en Cristo hay salvación, no en los sacramentos, no en ninguna de estas cosas, solo por fe en Él, solo por gracia y solo a Dios sea la gloria. Ahora, dentro de las iglesias que creían en estas 5 cosas que yo acabo de decir, comienzan, hermanos, a ver diferentes grupos. Los luteranos, por ejemplo, ellos, y quiero hablar de algunas divisiones, y solo quiero hablar de 2 cosas hoy, hermanos, del bautismo, y quiero hablar del fin de los tiempos. Ahora, hermanos, en cuanto al bautismo, los luteranos seguían bautizando niños, ¿verdad? Luego, hermanos, yo estaba viendo el origen de la iglesia presbiteriana. Se cree que comenzó con Juan Calvino, allá en los 1500. En la iglesia presbiteriana, ¿qué es lo que hizo? También siguen bautizando niños. Ahora, ya no bautizaban niños como la iglesia católica, ¿verdad? De que dice que si se bautiza, prácticamente con eso ya se ganó el cielo, viva como viva, sea como sea la persona. No, sino que ellos decían de que el bautismo vino a tomar el lugar de la circuncisión. Y usted se recuerda que se circuncidaban bebés. Entonces ellos dijeron, hermanos, de que igual los metodistas lo mismo bautizan niños. Esa comenzó por los 1600. Estas iglesias dijeron de que el bautismo tomaba el lugar de la circuncisión. Entonces, por ejemplo, digamos yo en mi caso, ¿verdad? Soy cristiano, mi esposa es cristiana, somos parte del pueblo de Dios y estamos en un pacto con Dios, como dice Hebreos, ¿verdad? En un nuevo y mejor pacto. Entonces, porque mis hijos han nacido a 2 cristianos, esto es lo que ellos enseñan, ¿verdad? Ellos vienen a ser parte del pueblo de Dios hasta que crezcan y puedan nacer de nuevo, ¿verdad? Ser salvos por ellos mismos. Ellos no son salvos porque son mis hijos, pero ellos son parte del pueblo de Dios, entonces por eso yo los puedo bautizar como infantes. Eso es lo que ellos enseñan. Por ejemplo, hace unos días una prima de mi esposa, fuimos a comer con su familia, teníamos mucho tiempo de no verla, y ella me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sobre mi iglesia? Sí, le digo yo. Yo voy a una iglesia presbiteriana.
Ya sé, bautizaron a algún niño, ¿verdad? Sí, me dice, y sentí bien raro. Todo en la iglesia me encanta, solo eso es bien raro. Entonces yo ya comencé a explicarle a ella por qué lo hacen. Entonces muchas iglesias, ¿verdad? Evangélicas siguieron así. Ahora, en el año 1609 nacieron las iglesias bautistas. Ahora, las iglesias bautistas en 1609, ellos, hermanos, creemos nosotros, ¿verdad? Ciertamente también en el bautismo de adultos, ya no de niños. Entonces, hermanos, y esto es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Una persona, hermanos, debe bautizarse como algo que viene después de su conversión, ¿verdad? Yo me bauticé hasta los 19 años. ¿Por qué? Porque yo me bauticé ya después de que había nacido de nuevo. Ya después que yo había conocido a Dios. Ya después que el Espíritu Santo había venido a obrar en mí. Amén, hermanos. Entonces, comenzó las iglesias, ¿verdad? Bautistas, hermanos, y ahí ya comenzaron a enseñar esto, ¿verdad? Póngale, 1609 comenzaron las iglesias bautistas y 1517 comenzó la reforma. Entonces, no habían pasado ni 100 años que ellos estaban leyendo nuevamente las Biblias y un buen grupo de hermanos vino y creyó. En alguna ocasión, y esto no lo sé al 100%, hermanos, pero en alguna ocasión leí que la primera división, recuerda, esto no lo sé al 100%, de iglesia que hubo cristiana fue por la cuestión del bautismo, porque muchos creían que no se debía de bautizar infantes. Entonces, quisiera poner otra división. Ahora, antes de pasar a la siguiente, quizás esto es muy interesante. Cuando usted va a buscar una Biblia de estudio, tiene que saber, porque esto ocurre a veces, que la persona compra una Biblia de estudio y hasta se puede confundir por el comentario que hay dentro de ella. Y ahí está el peligro de una Biblia de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, la que yo tengo aquí delante de ustedes es del pastor Joel Beeke. Ahora, este pastor Joel Beeke es Dutch Reform. Entonces, estos Dutch Reforms también bautizan infantes. Esta otra que tengo aquí, la azul, es la de R.C. Sproul. Al final la voy a enseñar. Y esta Biblia de estudio de R.C. Sproul, también él es presbiteriano y él también cree en el bautismo de infantes. La de arriba, por ejemplo, es de John MacArthur. John MacArthur no es presbiteriano, hermanos, y la iglesia de él es non-denominational, ¿verdad? No sigue una denominación. Y John MacArthur, hermanos, cree en el bautismo de adultos. Entonces, cuando usted va a comprar una Biblia de estudio, tiene que saber de qué, más o menos, qué denominación viene, ¿verdad? Porque conforme la denominación que venga, hermanos, ahí usted va a saber más o menos en el comentario que va a haber. Entonces, ese es el peligro, por así decirlo, de las Biblias de estudio. ¿El peligro en qué? De que alguien que no tenga mucho conocimiento de estas cosas lea, ¿verdad? O se confunda o diga, estas Biblias no sirven para nada de estudio. Y por eso es que hay gente que es muy cerrada en cuanto a tener Biblias de estudio o no. Porque dice, ¿para qué tener una Biblia de estudio si solo es la opinión de los hombres? Pero vamos a ver, hermanos, que eso no es cierto. Si bien diferentes Biblias de estudio siempre tienen, ¿verdad?, comentarios devocionales que tienen que ver con su denominación, hay muchas cosas buenas también dentro de ellas. Entonces, nuevamente, imagínense eso del bautismo. Por ejemplo, la Biblia de estudio de R.C. Sproul. Yo ya le leí todo el comentario del Nuevo Testamento. Todo lo que él comenta ahí. Leí el capítulo, de ahí leí el comentario. Obviamente, hermanos, yo leí, ¿verdad?, lo que él dice de bautismo de infantes. Comencé a tratarlo de estudiar, comencé a tratarlo de ver desde el punto de vista que él lo miraba, revisaba con las escrituras. Y no lo creo, ¿verdad? Entonces, y yo sé, hermanos, nuevamente, algunos de ustedes, mi maestro en el Instituto Bíblico, él es mexicano, hermanos, y él creció como presbiteriano. Y fue el mejor maestro que tuve yo, del que más aprendí. Él, hermanos, ya regresó. Entonces, la hermana Elizabeth también, hermanos, ella creció, ¿verdad, hermanos? Con personas familiares presbiterianos y ella fue grandemente bendecida. Entonces, son hermanos en Cristo que creen, hermanos, las mismas, creen lo mismo que nosotros en cuanto que la Biblia es la palabra de Dios, la inerrancia de las Escrituras, salvación solo en Cristo, hermanos. Entonces, en todas las creencias que son fundamentales para nuestra salvación, hermanos, creemos lo mismo. Hay diferencias en algunas cosas. Por ejemplo, en esta cuestión del
bautismo. Entonces esto no, por eso les llamamos hermanos, luteranos, presbiterianos, metodistas, somos hermanos. Ahora, yo sé que hoy en día los metodistas se han desviado, ¿verdad? Terriblemente, porque ya están aceptando pastores homosexuales y pastoras y un montón de cosas que están haciendo bien raras allá. Entonces ya ellos ya no son hermanos porque se están desviando demasiado del evangelio. Antes, en el pasado, sí eran, porque John Wesley y todos estos predicadores salieron de ahí, pero hoy en nuestros días, hermanos, están demasiado desviados del cristianismo. Entonces siempre que usted escucha, por ejemplo, muchos de estos pastores, ¿verdad? Predicadores, hermanos, muy conocidos, que me gusta a mí o le gusta a usted escuchar, que hemos hablado con usted de ellos, pueden ser algunos presbiterianos como R.C. Sproul, ¿verdad? Yo sé que a Christian le encanta leer de R.C. Sproul, entonces, y son de gran bendición y edificación para nuestras vidas, aunque no creo lo mismo que él sobre el bautismo. Amén, hermanos. No son hermanos, y esto lo digo con toda firmeza, ¿verdad? Los mormones, porque los mormones han torcido el evangelio. Ellos predican otro evangelio. No son hermanos los testigos de Jehová, porque ellos predican otro evangelio y han torcido las escrituras. No son hermanos, y esto, hermanos, después del estudio sobre el día del Señor, me terminé de convencer, los adventistas del séptimo día ni sabatistas. ¿Por qué? Porque han torcido el sacrificio de Cristo también, ¿verdad? Diciendo que hasta en 1800 y algo, Elena White, a quien ellos llaman profeta, hermanos, subió al reino, subió a limpiar el santuario el Señor Jesús. No creen en el infierno, hermanos. Hay varias enseñanzas muy extrañas. Y tampoco son hermanos los católicos. Sé que tenemos familiares católicos, sé que tenemos familiares, o algunos tienen familiares adventistas, sé que tenemos algunos compañeros testigos, hermanos, pero no son hermanos. ¿Y por qué no son hermanos el católico? Porque el católico se ha torcido y ha mezclado el paganismo con el cristianismo de una manera horrible, hermanos. Se ha deshonrado a Dios completamente, ¿verdad? ¿Dónde queda que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? 1 Timoteo 2:5. Cuando ellos tienen un montón de mediadores, hermanos. Entonces, por eso no llamamos hermanos a mormones, católicos, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, pero sí amamos hermanos a estos otros porque predicamos el mismo evangelio que salva. Pero no, hermanos, a estos otros, ¿verdad? Porque no predican el evangelio que salva. Ahora yo quisiera hablar de otro rápidamente. Si puede poner nuestra hermana, algunos se van a acordar de esto, postmilenial, amilenial y premilenial. Y hasta esto lo escribí, hermano, y le dije a la hermana que los pusiera en las pantallas para que usted, comencemos con amilenial. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, R.C. Sproul con su comentario va a ser amilenial. Ahora recuerde, la palabra a en griego significa sin. Por ejemplo, ateo, a sin teo Dios. A milenial, ¿qué cree que significa a? Sin milenio, ¿verdad? Ahora la escatología, los milenialistas creen que el milenio de Apocalipsis 20 es espiritual y no algo literal. O sea, no creen que es de 1000 años literales. Que ya se ha realizado, dice. Para ellos la primera venida de Cristo inauguró el reino y su regreso lo consumará. Entonces ellos, hermanos, creen de que el milenio que aparece en Apocalipsis 20 es solamente espiritual, no algo literal. Y se admiraría usted cuántos buenos hombres de Dios creen esto, amilenial. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar, aparte de R.C. Sproul, me gusta escuchar al pastor Sugel Michelén, ¿verdad, hermanos? A muchos de ustedes les gusta y, hermanos, es de gran bendición sus enseñanzas. Él es amilenial. Entonces, creen en la venida de Cristo. Creen que Cristo puede venir en cualquier momento, pero no creen que el milenio es algo literal, después de 1000 años después que Cristo venga, sino que creen que es algo espiritual, ¿verdad? Simbólico. Ahora, mire el otro. Creo que postmilenial le pedí que ponga, hermana, porque quiere, ok, lo alcanzan a leer bien, ¿verdad, hermanos? La escatología postmilenial, post como después, ¿verdad? Cree que la iglesia se encarga de extender el reino de Dios en la tierra. Esto creen la iglesia católica, pero no solo la iglesia católica, lo creen varias otras iglesias cristianas.
Por ejemplo, el famoso pastor Jonathan Edwards, que Dios usó, hermanos, para avivamientos y tantas personas que se salvaron. Hace poco escuchaba decir de que él era postmilenial. Se espera, dice, que la mayoría de las personas se salven y que el mundo se vuelva más justo, pacífico y próspero. O sea, lo que estos creen es que cada vez el mundo se va a hacer mejor, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelio vino a Estados Unidos y estaban los indígenas, ¿verdad?, practicando brujerías, idolatrías, ¿verdad?, quemando niños y todo eso. Y el evangelio vino y han mejorado. Y Estados Unidos mejoró. El problema es que ahorita Estados Unidos va empeorando cada vez más. Y el mundo va cada vez peor. Entonces esta yo creo que ha sido desprobada, ¿verdad?, como una escatología falsa. Pero lo increíble es, esta era la escatología más popular en el viejo tiempo. O sea, los cristianos de los 1900, 1800, 1600, 1700, y casi desde que la iglesia, desde los 300 para acá, todos los cristianos han creído en esto. ¿Y por qué le estoy diciendo estas cosas, hermanos? Para que veamos que no es tan fácil como uno piensa entender esto. Hay una parte más, ¿verdad, hermana? Abajo, creo. ¿Se la puede poner? El premilenialismo en la escatología cristiana, ya no había más de la otra. Creo que no. Ok, gracias, hermana. Sigamos al otro. Ahora, amilenial, cree que es solo espiritual, no literal 1000 años. Post, cree que el mundo va a mejorar hasta que Cristo venga, ¿verdad? O sea, el mundo se va a evangelizar completamente. En ese sentido, los postmileniales, Cristo no va a venir, ¿verdad? Por lo menos en unos 100 años más, porque para como vamos, al paso que vamos, hermanos, nunca vamos a evangelizar el mundo. Ahora, premilenialista. Y hay dos premileniales. Es muy importante que usted sepa esto, hermanos. Está el premilenial histórico, y eso es lo que se ha creído durante toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Siempre han habido hermanos que lo han creído. Y está el premilenial dispensacionalista, que es lo que todos nosotros hemos sido enseñados, y algo que es impactante, hermanos, ese apenas en los 1800 se comenzó a enseñar. O sea, no es, hermanos, algo que sea muy antiguo. Ahora, el premilenialista, hermanos, en la escatología cristiana es la creencia de que Jesús regresará físicamente a la tierra antes del milenio anunciando una era mesiánica literal de paz de 1000 años. O ahí dice, ¿verdad? El dispensacionalista comenzaron en 1864. O sea, son muy nuevos. Ahora, ¿cuál es la diferencia del histórico y el dispensacionalista? Por cierto, yo soy premilenialista, ¿verdad? Yo sí creo, hermanos, de que Cristo viene y que va a haber un periodo de 1000 años literales, ¿verdad? Ahora, el dispensacionalista, y ahí está John MacArthur, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, estudia MacArthur, él cree esto. Y todos los que uno casi siempre escuchaba en la radio, David Jeremiah, Charles Stanley, todos estos así creen, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es esta creencia? Que Jesús puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Eso lo cree el amilenial y el premilenial. Pero que en el momento que Jesús venga, el dispensacionalista cree que se lleva la iglesia, solo la iglesia, y el resto del mundo se queda aquí. Y usted ha visto las películas como la de Left Behind, ¿verdad? De que de repente Cristo viene y la mitad de la iglesia, ¿verdad?, se va y los que eran carnales se quedan. O tal vez primero Dios se va a toda la iglesia, ¿verdad? Y de repente queda el pastor, usted los ha visto, ¿verdad? O pasa algo, hermanos, o van en un avión y se va el piloto y luego chocan. Ese es dispensacionalista, que se comenzó a creer desde 1864. O sea, no es muy antigua esta creencia, ¿verdad? Entonces, Jesús se va con la iglesia y comienzan 7 años de gran tribulación. Ahora, si usted le pregunta a alguien, ¿de dónde sacan los 7 años de gran tribulación? No tan fácil, no cualquier persona se lo puede explicar. Solo el que de verdad lo ha estudiado. Porque si usted va y le pregunta a alguien, yo le aseguro que no. Si alguien aquí dice, yo creo eso, y le voy a preguntar, muéstreme con la Biblia los 7 años, no va a poder. A menos que de verdad lo haya estudiado. Nuevamente, hermanos, no es tan fácil esto entenderlo. Ahora,
Jesús se va, pasan 7 años, ¿verdad, hermanos? Los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y luego Jesús viene. El diablo es atado por 1000 años y comienza el milenio. Entonces todos creen en el milenio. El dispensacionalista cree de que Jesús viene, se lleva a su iglesia, comienzan 7 años, regresa con su iglesia. El histórico cree que Jesús viene solo una vez. ¿Verdad? Viene una vez al cielo, la iglesia va con Cristo, los cuerpos son transformados y descienden a reinar 1000 años. Entonces el histórico no cree en los 7 años de gran tribulación. Ahora, hermanos, nuevamente, como le digo, no es, hermanos, tan fácil estas cosas de el fin de los tiempos, entenderlo en la Biblia. Apocalipsis es un libro que cuesta leerlo. Entonces, esto es muy importante y por favor escúchenme en esto. Cuando hablamos de doctrinas como la salvación solo en Cristo, la inerrancia de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, la salvación solo por gracia, eso es tan claro como el agua. ¿Qué más claro que por gracia son salvos por medio de la fe y no por obras? O sea, no puede ser más claro. Hasta un niño lo puede entender. Entonces, todas las cosas que son fundamentales para nuestra fe y nuestra salvación, en el sentido de para que una persona se salve y para predicar el evangelio, Dios lo escribió en su palabra de una forma que es fácil de entender. Y en eso están de acuerdo todas las iglesias cristianas evangélicas. A donde comienza a haber divisiones y problemas es ya en las cosas que cuesta más entender. Como esto. Y esto sí, hermanos, no es tan fácil entenderlo. Yo una vez pasé todo un año, hermanos, estudiando, todo un año el premilenialismo, ni siquiera leí nada más de la Biblia. Solo pasaba leyendo Apocalipsis, me iba a Daniel, me iba a todos los pasajes que tenían que ver, iba leyendo libros, comentarios para tratar de entenderlo, hermanos. No es tan fácil. Hace poco traté de estudiar a milenialistas, ¿verdad? Porque es que estos hermanos creen esto, hermanos, y vi algunas cosas y nuevamente no me convencí. Soy premilenial, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que estas cosas no son tan fáciles y acá pueden haber diferencias. Pueden haber diferencias. Entonces, pero siempre nosotros somos hermanos. Ahora, con toda esa introducción, yo quiero decir esto. Yo hoy las Biblias que voy a recomendar, hermanos, todas son Biblias, ¿verdad? Cristianas, evangélicas, hermanos, que creen en la inerrancia de las Escrituras, ¿verdad? Que creen en una salvación en Cristo y que son sanas, con pequeñas diferencias, como en la escatología. Así que, hermanos, esas son las Biblias que yo voy a anunciar, ¿verdad? Y a promover para que usted compre. Toda Biblia que usted compre va a tener diferentes posiciones doctrinales en estas cosas secundarias, ¿verdad? Y usted tiene que aprender a vivir y a lidiar con ellas y a leerlas, hermanos. Y a poder hablar con otros hermanos. Ahora, yo quisiera ya entrar a lo que vamos a entrar. ¿Están aquí, hermanos? Espero que por favor estén poniendo atención, ¿verdad? Ahora, yo sé que esa era la parte tensa del mensaje, ¿verdad? Pero ahora yo quisiera hablar algo. ¿Qué es lo que yo debo de buscar en una Biblia de estudio cuando la voy a comprar? Y voy a hablar de 3 cosas que usted debe de buscar. La primera y la más importante no está necesariamente en todas las Biblias ¿cómo le puedo decir? No necesariamente tiene que ser una Biblia de estudio. Yo quiero que ponga una foto de nuestra hermana de Isaías 42. Y esta foto, hermanos, es de mi primera Biblia. Ahora, ¿por qué? Cuando yo oraba, le decía a Dios que me diera un versículo para poner. Comencé a ver por Isaías, ¿verdad? Y este versículo lo vi y dije yo, esto es perfecto. Mi primera Biblia, hermanos, no la tengo hoy conmigo, pero mi primera Biblia no era de estudio, no tenía comentario, no tenía concordancia, no tenía nada. Pero lo único que tenía es que debajo de cada versículo, como ahí, Isaías 42, abajo usted ve Mateo 3:17 y 17:15, Marcos 1:11, Lucas 3:22 y 9:35. ¿Por qué me da esos pasajes? Porque esos pasajes son paralelos con lo que aquí habla este versículo. ¿Qué dice aquí? Dice así, He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién habla eso? De Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, y ahí se cita Mateo 3:17, que es el bautismo de Jesús, donde Dios dice desde el cielo, este es mi hijo amado en que tengo ¿quién? Complacencia. Entonces cuando yo leo eso,
recuerde, regresando al joven, ¿verdad? De 18 años en aquel tiempo, que no había estado prácticamente en la iglesia, y estoy leyendo esto, ¿verdad? Y cuando llego a Isaías 42 y comienzo, como leía yo la Biblia, leía el versículo y iba leyendo los paralelos. Sin saberlo, estaba aprendiendo lo que después sé que se enseñan en iglesias y en institutos bíblicos y en seminarios, que es que el principio número 1 de la reforma fue la escritura se interpreta con la escritura. Dios escribió la Biblia de tal manera de que Isaías lo puede interpretar con Mateo y con Lucas. Otras partes de Isaías lo interpreto con Génesis. Por ejemplo, usted ve Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, tiene sin fin de referencias al resto de los libros de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis 13, este acaba de venir a mi mente. Viene esta bestia saliendo del mar, que parece leopardo, que parece oso, que parece esto. Y uno rápidamente, hermanos, en esta Biblia, por ejemplo, le aparece que esto se habla en Daniel 7. Y que esa agua, hermanos, ahí dice el libro de Daniel que es multitud de gente. Entonces Daniel 7 me interpreta lo que este Apocalipsis 13 significa. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que usted tiene que buscar en una Biblia es que tenga esto. Por ejemplo, la Biblia de estudio MacArthur no lo tiene así, abajo. Lo tiene al lado. O a veces lo tienen abajito. Todos los versículos paralelos. Eso es importantísimo, hermanos. Es importantísimo que usted lo haga, que lo lea. No lea la Biblia corriendo. Yo sé que quizás, por ejemplo, y esto es cierto, usted propuso leer la Biblia en un año. Y quizás no la va a poder leer en un año si lo hace de esta manera, quizás se va a atrasar un poco, pero atrásese mejor. Pero vaya leyéndola así, porque así usted va a aprender a interpretar la Biblia y esto es lo que a mí más crecimiento espiritual me ha traído en mi conocimiento de Dios. Porque yo necesito ser alimentado por la palabra de Dios, no por los comentarios que vengan en la Biblia de estudio. Amén, hermanos. Entonces yo necesito leer estos versículos paralelos. Porque así, hermanos, yo aprendo, ¿verdad?, que la escritura se interpreta con la escritura. Yo tengo un ejemplo aquí escrito rápidamente, es Jeremías 31. No lo busque, solo quiero decirlo rápidamente. Jeremías 31, por ejemplo, habla de un nuevo pacto. Y habla de un nuevo pacto donde Dios debe escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Y cómo va a hacer Dios eso? Si usted lee solo Jeremías 31, uno no sabe. Solo Dios lo va a hacer, pero uno no tiene ni idea cómo. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Hebreos, capítulos 8 al 10, 2 veces lo cita. Entonces ahí Hebreos 8 al 10 me interpreta cómo Dios nos da un corazón nuevo y escribe sus leyes en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y cómo es que Dios hace ese nuevo pacto. Y Hebreos me lo explica. Entonces, ¿cómo interpreto Jeremías 31 con Hebreos 8? Capítulos 8, 9 y 10. Entonces tiene que siempre ir leyendo la Biblia y compre una Biblia, ¿verdad?, de estudio. Y yo voy a explicar después un poco más de esta, que le ayude a interpretar la Biblia así. Así que siempre, hermanos, y no se le vaya a olvidar esto, por favor, lea los versículos paralelos. Porque de esta manera, hermanos, usted va a aprender el principio más importante de cómo se interpreta la Biblia. La escritura se interpreta con la escritura. Y si usted, porque, ¿sabe, hermanos? Usted dirá, quizás el diablo le haya mandado un dardo de fuego. ¿Para qué el pastor nos está diciendo todo esto? Si a él le importa la Biblia, no a mí. Espero que no haya dicho así. Pero alguien en cierta ocasión dijo que a veces el pastor llega y al único que le ha importado de lo que él va a hablar en toda la semana es a él, a nadie más en la iglesia. Espero que no sea así, ¿verdad, hermanos? Yo sé que no es así, ustedes, yo sé que son diferentes. No toditos, pero casi, ¿verdad? Yo sé que ustedes son buenas personas, hermanos. No por ustedes, pero por la gracia de Dios que ha hecho en ustedes, ¿verdad? Yo sé, hermanos, cuando pienso en ustedes, ¿verdad? Hasta con más gusto, hermanos, preparo los mensajes porque sé el esfuerzo que ponen, ¿verdad, hermanos? En esforzarse, en servir, en venir aquí, todas las cosas que ustedes hacen con más gozo. Por eso dice la Biblia que sean buenos con los pastores para que no hagan las cosas quejándose, porque nada va a ser provechoso, dice la Biblia, ¿verdad? Sino, hermanos, que con alegría, dice la Biblia, hagan las cosas. Pero, hermanos, por favor, espero de que esto sea bueno para usted, ¿verdad? Y si usted ve, yo todos los domingos hago esto, lo que acabo de decir. Por ejemplo, no este domingo ni el próximo, pero ya pronto vamos a predicar la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo para interpretar eso? Voy a usar otros pasajes de la Biblia, paralelos. Y por eso yo, hermanos, casi siempre hago esto. Los tengo leyendo Marcos 3, por ejemplo.
Y en las pantallas, gracias a Dios que tenemos pantallas, ¿verdad? Por eso una iglesia en El Salvador que mandó a pedir pantallas, les ayudamos en ponerlas. ¿Por qué? Porque ayudan. En las pantallas podemos estar poniendo versículos y aquí vamos viendo nuestro pasaje para ir interpretando la escritura con la escritura. Eso es lo que yo trato de hacer todos los domingos. Si usted pone atención, hermanos, usted está aprendiendo a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque Efesios 4 dice que los pastores deben preparar a los santos para la obra del ministerio. Usted tiene que aprender a leer la Biblia por usted mismo, ¿verdad? El martes yo prediqué sobre la importancia de hacer un culto familiar y les expliqué cómo debemos hacer un culto familiar con nuestros hijos. Es de suma importancia que usted pueda leer la Biblia para poder hacer ese culto con ellos, ¿verdad? Ahora, hermanos, y la pregunta es esta. Entonces, ¿para qué quiero una Biblia de estudio? ¿Por qué no me compro solo una así como la que usted tenía al principio, ¿verdad? Son más baratas que gastar dinero en una de estudio. Algunas valen 60, hermanos, algunas valen más. Entonces, ¿para qué voy a gastar ese dinero si solo con una de $20 como la primera que usted tenía, ¿verdad? Y lo tengo todo. Ok, le voy a decir por qué gaste el dinero. Porque las Biblias de estudio me ayudan a interpretar la escritura, en las que yo le voy a hablar, del método de interpretación histórico-gramatical. Y es muy importante interpretar la Biblia de esta manera. Hay otras formas de interpretar la Biblia. Por ejemplo, alegórica. Eso es horrible. Porque la forma alegórica de interpretar las escrituras es, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué creo que esto significa? Por ejemplo, una vez yo estaba escuchando a un hombre, hermanos, y en vivo y en directo lo escuché, de que él habló de cuando Moisés va y mira la zarza ardiente. Y luego que él está en el desierto, ¿verdad? Y él, hermanos, le trató de sacar significado hasta a la arena. Que la arena que estaba ahí significaba no sé qué. Que la sandalia de Moisés significaba otra cosa, ¿verdad? No sé, hermanos, que la madera de gofer que se usa, ¿verdad? Este es bien chistoso, lo escuché hace poco, en el arca de Noé, es porque los gofers se meten adentro y salen, ¿verdad? Y Jesús murió y resucitó y se sacan un montón de cosas, hermanos, que yo no sé de dónde se las sacan. Entonces, esa interpretación alegórica no la podemos hacer, porque no se trata de qué creo que esto significa para mí, no, se trata de qué significa. ¿Cómo lo entendieron los receptores originales? ¿Por qué necesita hacer la interpretación histórica gramatical? Porque históricamente la Biblia fue escrita hace 2000 años, el Nuevo Testamento. Pero hay cosas que hace 3500 años, como las que se escribieron de Moisés. Y en Génesis hay cosas desde hace más de 6000 años. Entonces, hay tanta diferencia de allá para acá. Tantas diferentes costumbres. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los fariseos? ¿Quiénes son los saduceos? ¿Qué es una concubina? ¿Cuál es la diferencia entre concubina y esposa? Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué era tan controversial comer carne? En 1 Corintios 10 y Romanos 14, ¿por qué la iglesia se peleaba por comer carne o no, verdad? Entonces, hermanos, no era porque querían rebajar, por cierto. Entonces, pero imagínense que alguien, no coman carne porque... ¿verdad? Pero no rebajar, yo sé que suena locura, pero vamos a ver ejemplos, les voy a dar ejemplos de cómo interpretar la Biblia. Entonces, por ejemplo, hermanos, cuando usted compra una Biblia de estudio, en la Biblia de estudio, que yo les voy a mencionar, puede ver cómo se interpreta la escritura de una manera a la luz de la historia y a la luz de gramaticalmente, ¿verdad? Cómo se debe interpretar. Y yo quisiera poner en las pantallas Marcos 7, 1 al 3. Y quisiera que lo leyéramos. Marcos 7, 1 al 3. Y voy a usar esta Biblia. Y va a ver, hermanos, cómo va a aprender usted mucho aquí. Marcos 7, 1 al 3. ¿Lo tenemos? Y se juntaron a Jesús los fariseos. No he dado tiempo para preguntas, ¿verdad? Pero ya las puede hacer en un segundo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Ya de entrada, tengo que saber quién es el fariseo, quién es el escriba, ¿verdad? Que habían venido de Jerusalén. Ahora, la Biblia me dice algunas cosas, ¿verdad? Los saduceos, la Biblia misma me dice que no creían en la resurrección. Pero dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, es decir, no lavadas, ¿verdad? Los condenaban. Porque a los fariseos
Y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan, no comen. Entonces, ya ahí me está hablando de tradiciones, de judíos, de aquel tiempo. Por ejemplo, el día de reposo, ¿se recuerda? Que hablamos de que por qué estaban criticando a Jesús porque estaban comiendo espigas, ¿se recuerda? Entonces, por ejemplo, yo usé un comentario de una Biblia de estudio que hablaba del Talmud, que era el comentario del Antiguo Testamento de los judíos. Y por ejemplo, algo que dijo Josefo, el historiador. Yo usé estas cosas y no tuve que comprar un Talmud, no tuve que comprar los escritos de Josefo, no, fui a la Biblia de estudio o a un comentario bíblico. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando prediqué el libro de Santiago, yo iba a predicar todo el libro. Entonces, yo no usé Biblia de estudio solamente. Cuando yo prediqué el libro de Santiago, yo compré un comentario bíblico que solo es de Santiago, James, se llama Santiago en inglés, ¿verdad? De Douglas J. Moo. Entonces, ese comentario, hermanos, me daba todas las palabras griegas, todas. Me las explicaba y me explicaba todo el contexto histórico que ahí estaba pasando. Por ejemplo, en capítulo 2, cuando le dicen al pobre ponte al estrado de mis pies y todo eso, me explicaba cómo es que estaba hecho el lugar donde ellos estaban. O sea, me explicaba todo. Yo lo leía, ¿verdad? Y sacaba las notas. Ok, ya tengo el contexto histórico, ya tengo todas las palabras. Ahora comienzo, durante la semana, ¿verdad? Yo estoy orando, hermanos, escribiendo ilustraciones, orando que Dios me dé ilustraciones. ¿Por qué? Porque después de que yo saca, hermanos, la interpretación histórica y gramatical, yo necesito ¿qué? Aplicarlo, ¿verdad? Entonces yo siempre lo que hago es eso, voy estudiando el pasaje, ok, saco eso. Y después estoy orando que Dios me dé ilustraciones, que Dios me dé aplicaciones, que Dios me ayude, que me guíe en otros pasajes bíblicos. ¿Y sabe algo, hermanos? A veces yo estoy leyendo el pasaje bíblico y no necesito ni siquiera ver los versículos paralelos porque ya ellos solos me vienen a la mente, ¿verdad? Cuando uno ya ha leído mucho la Biblia, hermanos, ya solo los versículos le vienen a uno a la mente. Ya el cerebro se activa propiamente. Eso es muy importante. El Espíritu Santo nos está iluminando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos está recordando versículos. Ahora, yo sé de que en su caso, ¿verdad? Pues quiero mostrar cómo este pasaje bíblico, solo con la Biblia de estudio MacArthur, usted lo puede interpretar. Vaya al versículo 9, por favor, hermana, de este capítulo. La Biblia de MacArthur le va a decir quiénes los fariseos, quiénes los escribas, cuáles eran las tradiciones, qué estaba pasando. Y mira el versículo 9 dice, les decía también Jesús, estaban bravos porque los discípulos hacían esto. Bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso lo dijo Moisés, ese es el mandamiento de Dios. Hónralos y el que lo maldiga que muera en Israel, ¿verdad? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre. Esto ya era la tradición. Al padre o a la madre es corbán. Ahora, es corbán es una palabra aramea, ¿verdad? Por eso luego ahí lo explica. Que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. No le dejáis hacer más por su padre o su madre, dice. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y así hacían muchas cosas semejantes. Ahora, hermanos, solo escuche el comentario bíblico y vea cómo me va a iluminar en esta cuestión. Dice así, invalidando significa privar de autoridad o cancelar. La tradición, dice, en mención permitía que las personas llamaran, oiga esto, todas sus posiciones corbán. O sea, por ejemplo, bueno, yo no tengo casi nada, ¿verdad, hermanos? Tengo la casa y tengo el carro. Entonces, digamos que yo vengo y digo aquí al líder de la sinagoga, es corbán estas cosas. ¿Qué significa esto? Si un hijo, yo, estoy enojado con mi mamá, digamos que mi mamá fuera una mujer que ya está muy anciana, ella y Will no pueden trabajar, digamos. Yo estoy enojado con ellos. Entonces, yo no quiero compartir con ellos mi dinero, ¿verdad? Entonces, yo digo al hermano Jorge, que es el líder de la sinagoga, hermano Jorge, todas mis cosas es corbán, es mi ofrenda a Dios. Entonces ya con eso yo me libraba. Podía declarar su dinero y propiedades como es corbán, puesto que la escritura enseñaba que todo voto a Dios no se podía ser violado.
Sus bienes no podían ser utilizados para ninguna otra cosa que no fuera para el servicio a Dios. Así les negaban la asistencia económica a sus padres. Entonces ve cómo ellos hicieron la trampa, los fariseos, porque eran ávaros. No obstante, Jesús condenó esta práctica y demostró que los fariseos y los escribas eran culpables de cancelar la palabra de Dios. Y con ello su mandamiento de honrar a los padres por medio de sus tradiciones. Entonces cuando ya lo leo aquí, ya entiendo qué es escorbán. ¿Lo ve? Y ya entiendo qué es lo que ellos estaban haciendo. Y ya puedo entender el pasaje bíblico, cómo lo entendieron los que estaban ahí cuando Jesús dio la predicación. Eso es lo que usted debe hacer siempre. No, ¿qué significa esto para mí? ¿Verdad, hermanos? Porque aquí hay hermanos que son de El Salvador, hay otros que son de Guatemala, hay otros que son de México. Y aunque nuestros países están pegados, y aunque tenemos tantas cosas en común, también hay cosas que no entendemos de nuestros propios países. Y estando tan cerca y conviviendo juntos por tantos años. Me recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, ya no me acuerdo qué fue lo que estaban hablando los hermanos, pero los hermanos de México estaban diciendo unas cosas y luego me decían a mí y yo me había quedado en la luna, hermanos. No le había entendido nada de lo que ellos habían dicho. Porque estaban hablando de algo que solo el mexicano puede entender. Entonces yo estaba confundido. Entonces yo necesito que ellos me expliquen su cultura, ¿verdad, hermanos? Para entenderlo. Los hermanos de Guatemala, por ejemplo, pueden decir cosas, hermanos, y yo quedarme, ¿verdad?, perdido. Entonces, necesitamos estudiar la Biblia de una manera histórica y gramatical. Ahora, gramatical, ¿por qué? Si puede poner nuestra hermana Primera de Timoteo 3. 1 al 2, solamente esos dos. Hermanos, están aquí todavía, ¿verdad? Espero, hermanos, de que esto les ayude, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero enseñar es que esto no es nada del otro mundo, ¿verdad? No es nada difícil. Si usted ora, si usted le pide a Dios sabiduría, Él la va a dar en abundancia, dice la Biblia. Si usted le pide al Espíritu Santo, y si usted compra una Biblia de estudio, nuevamente, yo aconsejo esto siempre. Si nunca ha leído la Biblia, no compre una de estudio de entrada. No se ponga a lo que yo dije, que yo he hecho. Por ejemplo, MacArthur Study Bible, yo la leí toda. Leí el capítulo y después leí el comentario. Eso no lo haga usted, a menos que ya haya estado leyendo la Biblia por unos 5 o 10 años, hermanos. ¿Por qué? Porque usted necesita alimentarse de la Biblia, de la palabra de Dios y familiarizarse con la Biblia primero. Amén. Si, por ejemplo, digamos, usted escucha esta prédica y compra una Biblia de estudio. Y si a veces encuentra algo difícil, se va a ella y le ayuda, ¿verdad? Pero trate de leer más la Biblia, familiarizarse con la Biblia. Por ejemplo, está leyendo Marcos y Escorbán y va a la Biblia de estudio, ¿verdad? Y ya ve qué es y sigue. Si usted es alguien que ha leído la Biblia muchas veces, sí, haga lo que yo hice. Porque me ayudó, hermanos, me edificó. Pero es como le digo, es ese cuidado siempre. Ahora, veamos aquí la importancia de las palabras. Ahora, hemos visto la importancia del contexto histórico, ¿verdad, hermanos? Y si usted de verdad quiere aprender más de esto, hermanos, hay un libro perfecto, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo en mi casa. Es un libro del seminario y ese libro me encantó. Es de la clase de, volví a tomar hermenéutica, como 2 veces he tomado hermenéutica, hermanos, pero me ayudó grandemente, hermanos, ese libro me gustó. Es el libro de principios, ¿verdad? De hermenéutica, una hermenéutica básica, pero es tan bueno, hermanos, pero tan bueno que del que de verdad quiera saber de esto, yo se lo puedo recomendar. Pero si me recuerda, mañana, llámeme, textéeme, en la mañana mejor para que yo vaya arriba y lo busque. Ahora, vamos a ver aquí, hermanos, la importancia de las palabras. Si alguno, porque yo he estado, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo comentaba, una iglesia que, ¿y qué debemos buscar en un pastor, hermanos? Me dijeron una vez, aquí en Silver Spring, grandísima la iglesia. Y yo les dije esto. Pero ellos leen obispado y ya están pensando, hermanos, en el obispo de San Salvador, ¿verdad? En el obispo, hermanos, de la ciudad de Guatemala, en el obispo del DF, ¿verdad, hermanos? Y ya están allá. No. ¿Qué es un obispo? Si alguno desea obispado, buena obra desea. Detengámonos ahí. ¿Quién es el obispo? Ahora, voy a usar otra vez la Biblia MacArthur para enseñarles esto. Ahora, voy a la Biblia MacArthur, ¿verdad? Voy a 1 de Timoteo 3:1. Aquí
Él hasta explica, desea y anhela lo que significan en griego. No voy a hacer eso yo ahorita, pero dice obispo. La palabra identifica a los hombres que son responsables por dirigir a la iglesia. En el Nuevo Testamento, y por cierto, si usted busca otra traducción, en vez de obispo dice supervisor, porque eso es lo que significa la palabra, ¿vea? Uno que supervisa, uno que está cuidando. Dice en el Nuevo Testamento las palabras, oiga esto, obispo, anciano y pastor se utilizan de forma indistinta para describir a la misma persona. Y le da un montón de pasajes bíblicos, Hechos 20, 17, Hechos 20, 28, Tito 1, 5 al 9, Primera de Pedro 1 y 2. O sea, en Primera de Pedro, en el griego, a la misma persona le dice obispo, anciano y pastor. En Tito se habla de las mismas calificaciones, pero en vez de obispo se usa la palabra anciano. Y usted ve estos pasajes bíblicos que le da y le va a enseñar cómo el obispo de quien está hablando es de un pastor. Dice, los pastores son responsables de liderar, predicar y enseñar, ayudar a los débiles espirituales y cuidar, obispo, ¿verdad?, de la iglesia y ordenar a otros líderes. Ahora, ya con esto, cuando yo leo aquí, si alguno lea obispado, ya estoy aprendiendo, ya estoy entendiendo que si alguien anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario, sigue diciendo, siga, gracias, que el obispo sea irreprensible, o sea, que el pastor, y aquí ya sé que lo que me está describiendo es cómo debe ser un pastor. Marido de una sola mujer, sobrio, ¿qué sigue diciendo? Prudente. Esto va a ser chistoso, decoroso, operador, apto para enseñar. Paremos ahí. Ok, un don tiene que tener el pastor solamente, que pueda predicar y enseñar. El resto es solo de su carácter. Pero, por ejemplo, usemos esta palabra aquí, decoroso. Yo he escuchado a varias personas hablar de que esto significa, hermanos, de que este obispo o este pastor del que está hablando aquí la Biblia tiene que ser bueno para decorar su casa, ¿verdad? O sea que si usted llega a mi casa, hermanos, y yo tengo pintado medio feo, digamos que de morado, hermanos, la sala, y usted llega ahí a mi casa y está ahí la hermana Dora, ¿verdad? Bueno, y este pastor bien despistado, ¿verdad? Él no es decoroso, como dice la Biblia, como que si fuera payaso, tiene esto aquí de morado. No está hablando eso. Si usted solamente se va a la Nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, dice de conducta decorosa. Ya ahí lo cambió. Ahí yo ya sé que no está hablando que yo tengo que ser bueno para decorar la casa, sino que mi conducta sea decorosa. Y luego dice así la Biblia. Por ejemplo, si usted va ahí, MacArthur Study Bible mismo dice, ¿verdad? En cuanto a decoroso, la palabra griega significa ordenado y está hablando de su carácter. Los ancianos deben de llevar una vida no caótica. Que mi vida no sea un caos, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que está diciendo la palabra en el original. Entonces, vemos la importancia de las palabras. Amén, hermanos. Decoroso. Esta Reina Valera 1960. Pero si tan solo me voy a otra traducción, ya estoy viendo. Y si me voy a la Biblia de estudio con el idioma griego, ya lo estoy viendo. ¿Para qué? Para poder predicar bien la palabra de Dios. Recuerda, hermanos, Timoteo recibía esto, lo leía, se lo decía. Ellos no necesitaban hacer todas estas cosas. Yo, como ya le estoy hablando a ustedes 2000 años después, en otro idioma diferente, yo sí necesito indagar. Y Dios me ha bendecido en que hayan hombres que han pagado el precio estudiando los idiomas para yo poder venir con una Biblia de estudio y enseñarlo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy enseñando, hermanos? La importancia de tener una Biblia de estudio. Yo creo que todo verdadero cristiano debe de tener una Biblia de estudio. Un último ejemplo, primera de Juan, sí, 3:6. Todavía están aquí, ¿verdad, hermanos? Si necesitan levantarse, tomamos un break. Paremos un segundo, quizás. ¿Alguna pregunta, hermanos, en esto? ¿Alguna pregunta? Recuerda que yo estoy enseñando 3 cosas, que es lo más importante. Cuando yo leo la Biblia, yo debo de aprender que la Escritura se interpreta con la Escritura, ¿verdad? ¿Se acuerda de Isaías 42? Tengo que leer los pasajes paralelos. Lo segundo, yo debo de interpretar la Escritura con el método gramatical histórico o histórico gramatical. Los libros le cambian el orden, ¿verdad? Pero el punto es, yo tengo que estudiar el contexto histórico y yo tengo que estudiar, hermanos, las palabras en el idioma original conforme uno pueda, ¿verdad?
La Biblia de Estudio MacArthur explica mucho sobre eso, hermanos, y yo voy a explicar después. Por ejemplo, si usted, alguno de los caballeros, va a predicar un martes, por lo menos debería de tomarse su tiempo en leer el comentario de la Biblia MacArthur del pasaje bíblico que va a predicar. Lo mínimo. Para no venir y después decir algo que no está diciendo el pasaje bíblico. No le va a tomar tanto tiempo si yo le doy un mes antes. Casi siempre, va, excepto a los hermanos Gilberto, al hermano Marvin. A la mayoría le doy un mes antes. Entonces lo mínimo que debería de tomar es un poquito de tiempo, ¿verdad? Para revisar un poco. Amén, hermanos. Primera de Juan 3:6. Este es bien interesante, ¿verdad? Todo aquel que permanece en Jesús, está hablando en el contexto, no peca. Okay. Todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. ¿Cómo interpreto esto? Porque había allá, escuché una vez que salí a evangelizar, aquí en Brooklyn, me encontré con un hombre que me decía que él no podía, que él ya no iba a ir a la iglesia, por lo que decía aquí. Que en El Salvador le enseñaron, ¿verdad? Ya, hermanos, en su pueblo, en su cantón, alguien leyó esto y decía que el que permanece en él no peca. Y como él cayó en un pecado, y ahí no creían en la reconciliación, que alguien que ha pecado se puede reconciliar y ser perdonado, le dijeron que él ya estaba condenado para el infierno. Y él, claro, maliciosamente, yo no creo que haya nacido de nuevo este hombre, lo había agarrado como excusa para, yo no puedo ir a la iglesia de todas maneras, yo estoy condenado para el infierno. Y comenzó a vivir una vida, hermanos, solamente esa vez lo vio, ¿verdad? Pero él me contó, hermanos, bien desordenada. Ahora, ¿es eso lo que este texto está hablando aquí? Que el cristiano, porque pónganse a pensar solo usted y yo. Yo conocí a Cristo en el 2007. Es imposible que ya no haya pecado hasta este día, hermanos. Es imposible. O sea, nadie de los que estamos aquí puede venir a decirme, pastor, desde el año tal que vine a Cristo, es más, ni el que se convirtió la semana pasada quizás puede decir eso, ¿verdad, hermano? Entonces no puede significar eso. Ahora, ¿qué hago en estos casos? Este es otro principio muy importante, hermanos. Para eso no se necesita Biblia de estudio, pero cuando yo leo la Biblia es muy importante que lea que el contexto, que se dice antes, que se dice después. Y vamos a hacer esto y vamos a llegar a una interpretación de este. Primera de Juan, por favor, hermana, 1:8. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice Juan aquí. En primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y está hablando de los cristianos ahí. Y la verdad no está en nosotros. O sea, el que dice que no tiene pecado está mintiendo, ¿verdad, hermanos? Ahí en el idioma original, por ejemplo, dice, y usted en la Biblia de estudio lo puede ver rápidamente, que está hablando del que dice que no tiene naturaleza pecaminosa. Y más adelante habla del que dice que nunca ha fallado. Está hablando de dos cosas. Dice el versículo 8, si confesamos nuestros pecados, el 9, perdón, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo entendemos, ¿verdad? Como cristianos podemos arrepentirnos. Dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, aquí ya no habla de la naturaleza pecaminosa, sino que yo diga, ¿verdad? Desde que soy cristiano, yo nunca he pecado. Estoy diciendo que Dios es mentiroso en ese momento. ¿Y qué dice? Su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2:1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos con el Padre en Jesucristo el justo. Entonces, ya solo del contexto, regresemos a primera de Juan 3, ahora el versículo 7. Versículo 6, perdón, hermana. Ya solo en el contexto aquí, yo sé de que esto no significa que un cristiano nunca puede fallar. Amén, hermanos. Ahora, bueno, hoy voy a usar la otra Biblia de estudio, hermanos, para esto. Pero solamente ponga atención a esto rápidamente, hermanos. Y esto me llamó mucho la atención. Primera de Juan, ¿verdad? 3:6, la Biblia de estudio Matthew Henry, la Reina Valera revisada, y esta es otra traducción, no 1960, la Reina Valera revisada lo traduce así: todo el que permanece en él no continúa pecando. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Y Matthew Henry dice, la Biblia de estudio, Matthew Henry, no continúa pecando, griego, y hasta me explica la palabra, me la escribe ahí en griego, no lo voy a mencionar. Y luego dice,
presente lineal de indicativo en voz activa, eso yo sé que nadie de ustedes lo va a entender, ¿verdad? Ni yo, porque solo el que ha estudiado griego, ¿verdad?, puede entender esa parte. Pero oiga lo que dice después. Literalmente significa no persiste en pecar. Entonces ya ahí yo ya entiendo que todo el que permanece en Cristo no persiste en pecar. Y luego mire lo que dice el versículo 7 en adelante, al 9. 1 Juan 3, 7 al 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica, porque está hablando de persistir y de practicar el pecado, ese es del diablo. Entonces, una persona que diga que es cristiana, pero persiste en pecar, no es cristiana. O sea, por ejemplo, esto va a sonar duro. ¿Puede un cristiano caer en fornicación, hermanos? ¿Puede, hermanos? ¿Puede, hermanos? Sí, ¿verdad? Puede. ¿Puede un cristiano mentir? ¿Puede un cristiano pelearse con su esposa? Bueno, si hasta al pastor le han mentido, ¿verdad? ¿Puede un cristiano enojarse cuando va manejando? Sí. Ahora, ¿puede un cristiano vivir un año en adulterio como que sin nada? No. ¿Puede un cristiano vivir 1 año, 2 años, 3 años en fornicación? No. Porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, sigue diciendo, para deshacer las obras del diablo. Y dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Paremos ahí. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Nuevamente, esa palabra no puede pecar es, no puede persistir en pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, miremos aquí, hermanos, como ese texto bíblico, que cuando uno lo lee a primeras, en Reina Valera 1960, o en la Biblia de las Américas, cuesta entenderlo. Pero si yo solo uso el contexto, ¿verdad? Si voy al capítulo 1, si voy al capítulo 2, si voy a lo que dice después en el capítulo 3, y si busco en una Biblia de estudio la palabra en el original griego, yo ya lo entiendo. ¿Lo ve, hermanos? Y yo ya lo entiendo como lo entendió la iglesia que Juan escribió esta carta. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer siempre, hermanos? Yo debo procurar entender la escritura como lo entendieron los receptores originales. Eso es muy importante. Yo nunca puedo venir, por ejemplo, cuando la Biblia habla de las arras y decir, bueno, arras en mi país era esto. No, hermanos. O para mí yo creo que significa esto. No, porque a nadie, por ejemplo, a mí no me importa lo que usted crea, a mí lo que me importa es lo que significa. Entonces, por eso es importante usar una Biblia de estudio. Y quiero dar 2 versículos rapiditos. Si puede poner 1 Samuel 10:6. El hermano Ricardo me preguntó esto el día lunes. El día martes, dice que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, hablándole a Saúl, profetizarás en medio de ellos y serás mudado en otro hombre. El hermano Ricardo me dijo, ¿y qué significa eso que va a ser mudado? O sea, como que se va a salir, se va a meter en otro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y por ejemplo, yo lo que hice fue, hermano, veamos rápidamente con la aplicación de la Biblia, Bible App, y esa es gratis, hermanos. Por favor, esa página, ¿verdad? En el Bible App, hermanos, rapidito buscamos la Nueva Biblia de las Américas y decía así, serás cambiado a otro hombre. Ni siquiera tuve que ir a buscar en una Biblia de estudio, ¿verdad? El hebreo ni nada. A veces solo con cambiar la traducción, ya. Pero si tiene una Biblia de estudio, solo busca el pasaje bíblico y ya le explica la palabra. Entonces, ve que es algo que es fácil. A Segunda de Reyes 3:15, por favor, en Reina Valera 1960. Y después lo pone en la Biblia de las Américas. Solo esa parte del versículo. Mas ahora traedme un tañedor. Levante la mano, por favor, el que sepa qué es eso. Nadie, ¿verdad? ¿Ah? No, porque mire lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Músico. Entonces, vaya, ella por lo menos entendía eso de las campanas, ¿verdad? Quizás antes le llamaban así, que estaban con las campanitas sonando música, quizás, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no entendemos qué es eso, ¿verdad? Y por eso quiero decir esto, hermanos. Hay personas que son tan cerradas que piensan que Dios le inspiró al apóstol Pablo y Pablo escribió en Reina Valera 1960. Eso no es cierto.
Una vez una persona vino aquí bueno, prácticamente me ofendió, ¿verdad? Bien feo, me comenzó a decir cosas que porque yo había usado otra traducción de la Biblia diferente. Y bien feo, hermanos, me insultó. Y la verdad es de que piensan que Dios le dio a Pablo, ¿verdad? El Reina Valera 1960, pero no es así, hermanos. Es más, primero, Cipriano de Valera y Casiodoro ¿cómo era? Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, gracias. Cipriano de Valera hizo la traducción en los 1500 hacia el final y se le llamó la Biblia del Oso. Luego, Casiodoro de Reina hizo la revisión que tomó más años, creo que como 20 años, y luego, por eso se le llamó Reina Valera en 1612, recuerdo bien. Porque fue antes de 1611 que se hizo la King James. Y de ahí han habido revisiones. Por ejemplo, hace un par de años atrás fui a predicar a una iglesia y el pastor me dijo de entrada, Iglesia Sublime Gracia en Washington, D.C., y él me dijo, nosotros usamos la Reina Valera actual, que creo que es del 2020. Entonces, cuando fui a predicar a la iglesia del pastor Eddie en New Jersey, ellos usan la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, yo les digo esto, hermanos, rápidamente. Lea traducciones de la Biblia, como en español, como estas. Si tiene Reina Valera 1960 y ya la leyó en esa, lea la Reina Valera actualizada. O lea la Nueva Biblia de las Américas. A mí me encanta la Nueva Biblia de las Américas. Porque estas son traducciones que se les llaman literales, que tratan de traducir palabra por palabra de las Escrituras. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que habían videos que ponían a veces en Facebook que decían la nueva versión internacional es del diablo porque emite palabras. Pero no es del diablo. La nueva versión internacional o la nueva traducción viviente o lenguaje actual, creo que esa, no estoy muy seguro, pero usemos la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, se conocen como traducciones dinámicas que no tratan de traducir, ¿verdad?, palabra por palabra, sino el concepto. A veces ayuda la nueva traducción viviente como a entender mejor, ¿verdad, hermanos? A mí me ha ayudado y a veces la he puesto aquí. Pero lo más recomendable es que ustedes estén leyendo ¿cuál? Reina Valeras o Biblias de las Américas. La nueva Biblia de las Américas me gusta más que la Biblia de las Américas. Es mejor, hermanos. Más americana en el sentido de Latinoamérica. No usa vosotros, usa ustedes. No usa tañedor, ¿verdad? Usa músicos. O sea, usa un lenguaje más actualizado y más comprensible, igual la Reina Valera actualizada. Entonces, hermanos, use estas traducciones. Ahora, si hay jóvenes en inglés, que hablan inglés aquí, que quieren una traducción, yo les recomiendo esta, la ESV, con B de Víctor, ESV, English Standard Version, y la Legacy Standard Bible, con B de burro, ¿verdad? LSB, Legacy Standard Bible. Estas dos, hermanos, son, según los expertos, las mejores traducciones para que usted busque en inglés. Ahora, ya voy concluyendo, hermanos, pero quiero concluir dándole una pequeña, hermanos, idea de lo que usted puede comprar aquí en la Biblia de estudio. Antes de eso, ¿está todo claro, verdad, hermanos? Amén. Cuando usted va a buscar una Biblia de estudio, sepa de que, según la Biblia de estudio, va a tener una escatología, ¿verdad? Por ejemplo, si compra, vamos a usar esta primero. Y es la más gruesa. Si compra esta, es la más cara también, pues espero que no los asuste ya con eso. Si compra esta, hermanos, que es la Biblia de estudio de la Reforma, editada por Arcis Pro. Okay. Usted sabe que él es presbiteriano, es amilianista. Pero esta Biblia, yo escribí aquí algunas cosas, hermanos, que estas Biblias tienen, para que usted tenga una idea. Comenta casi todos los pasajes bíblicos, sano, siempre su comentario, ¿verdad? Solo con esas excepciones que acabo de hablar, que no estamos quizás de acuerdo, que no estoy yo de acuerdo. No estamos de acuerdo con esas, pero por ejemplo, comenta casi todos los pasajes bíblicos, pero no lo hace a tanta profundidad como la de MacArthur. Por eso me gusta más la de MacArthur. Pero comenta casi todos los pasajes bíblicos. Quiero decir algo más. Tiene notas teológicas. Por ejemplo, pequeños
notas teológicas sobre el divorcio. Por ejemplo, cuando yo prediqué el divorcio, usé ahí, ¿verdad? Porque ahí hablaba en el divorcio de la confesión de fe de Westminster, ¿verdad? Entonces, ese es un tema tan controversial, hermanos, donde hay tanta confusión, que ¿qué fue lo que yo hice? Primero, recordé cuando estaba en el Instituto Bíblico, y nos enseñaron, hermanos, que en las asambleas de Dios, no me acuerdo cómo es, ORG o algo así, ¿verdad? Aparecía, hermanos, posiciones. Y ahí decía nuestra posición sobre el divorcio. Y había un papel, hermanos, como de 11 páginas ahí que le enseñaba eso. Me recuerdo nuestro profesor, hermanos, el hermano Nehemías nos dijo, esto ni la mayoría de los pastores lo han leído, dijo. Porque la mayoría de los pastores de las asambleas de Dios tienen una posición diferente a lo que enseña esto aquí. Léanlo. Cuando yo lo leí, hermanos, me llenó de gran edificación. Tenía ese estudio, lo volví a leer. Saqué yo mi propia interpretación, ¿verdad?, del pasaje. No hago esto, pero parece porque era tan controversial. Me vi las 3 prédicas de John MacArthur explicando el texto. Y leí esta Biblia, la Confesión de Fe de Westminster, y leí su artículo sobre el divorcio. Los 4 estábamos en lo mismo. Entonces, cuando yo prediqué acá, sabiendo que era tan controversial el tema, yo expliqué del proceso que yo pasé, hice mi interpretación, recordé lo del Instituto Bíblico, escuché la enseñanza de John MacArthur, vi la Confesión de Fe de Westminster, y por eso esta es mi posición. Esta es nuestra posición como iglesia sobre el divorcio. Y si se le olvidó, ahí quedó grabada la prédica, ¿verdad, hermanos? Y esa sí la vio bastante gente. Me imagino que por la controversia del tema. Entonces, esta tiene artículos sobre apologética, sobre adoración, y tiene los credos. Eso es muy importante. El credo de Nicea o el de Calcedonia. Yo sé que cuando escucha eso de los credos se puede asustar, pero los credos dicen esto. Por ejemplo, creemos que en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaban las 2 naturalezas, la humana y divina, sin mezcla. Eso lo creen todas las iglesias evangélicas. Presbiterianos, Asambleas de Dios, Pentecostal, ya no sé, hermanos, tantas que hay, metodistas, bautistas del sur, la que usted conozca a alguien, ¿verdad? Entonces esta tiene estas cosas y tiene las confesiones de fe. Y yo sé que esta palabra, hermanos, es de miedo para algunos, pero en el tiempo antiguo se usaba la palabra catequismo, que la palabra catequismo era ¿qué? Preguntas y respuestas. Todas las denominaciones evangélicas antes los tenían. En Latinoamérica nunca se usó la palabra porque le daba miedo de que se afiliara con la iglesia católica, ¿verdad? Pero el catolicismo tiene su catequismo y las iglesias evangélicas tienen su catequismo, y aquí tiene eso. Por ejemplo, tiene preguntas y tiene respuestas. Por ejemplo, ¿qué significa la doctrina de la justificación? Y ahí le va a dar la respuesta, como para que usted le enseñe a sus hijos. Entonces, esta Biblia tiene mucho. Tiene historia de la iglesia y tiene muchas cosas. Ahora, tienen parecidos los nombres. Esta se llama Herencia Reformada. Esta tiene lo mismo que la otra, al final. Tiene las confesiones, tiene los catequismos, tiene estas cosas, ¿verdad? Pero esta es usada para la familia. Entonces esta, al final de cada capítulo, tiene preguntas y respuestas, para que usted lea la Biblia con sus hijos en todo el año. Y su comentario es más familiar. Fue hecha para ayudar a los padres. Y esta, usted sabe cuántas veces la he usado, cuando a última hora o un día antes me cancelan, hermanos, y se me olvida, o no me pude preparar, ¿verdad, hermanos? O a la mera hora he venido aquí y usted me dice, se me olvidó hacer la prédica, pastor, se me olvidó que era hoy. Y verdad, a veces, ¿sabe? A veces, hermanos, por ejemplo, hace unos días, ustedes se acuerdan que yo prediqué Romanos 8, ¿verdad? Y hasta 1 hora fue esa prédica. ¿Y sabe cuánto tiempo me tardé en hacerla, hermanos? 3 minutos. Iba al frente, sabía que no tenía que predicar. Romanos 8 dije yo, le pedí al Señor que me ayudara y lo prediqué. Entonces, hermanos, siempre dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para predicar, siempre, ¿verdad, hermanos? Pero sí, hermanos, ayuda en gran manera cuando nos preparamos, porque ¿qué mejor puedo yo pasar haciendo en la semana que orar y estudiar? Es lo mejor que yo puedo hacer, ¿verdad? Ahora, esta Biblia de estudio de Matthew Henry, por ejemplo, y ya voy concluyendo, hermanos, solo la otra le voy a enseñar después. Esta Biblia de estudio de Matthew Henry, por ejemplo, tiene más de 100 notas de contexto histórico,
del lenguaje original, devocionales, doctrinales, de 100 diferentes autores. Entonces aquí, hermanos, y por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, Charles Spurgeon, Matthew Henry, o sea, dice Matthew Henry al principio, pero tiene de un montón, de más de 100. Richard Baxter, Robert Murray McCheyne, o sea, Jonathan Edwards, todos los más famosos de la era cristiana. Por ejemplo, a mí me gusta Romanos 9:26 y me dice Juan Calvino dijo esto de este capítulo y yo después vengo y lo digo aquí en la iglesia, ¿verdad? Hablando de este capítulo, Juan Calvino dijo esto. Yo cito a Juan Calvino y nos dio, hermanos, una gran ilustración o edificación sobre el pasaje. Entonces, esta, hermanos, como lo que yo le enseñé, ¿verdad? Dice el pasaje bíblico en griego y le da una explicación más profunda que el resto del idioma original. Esta uno de ustedes me la regaló, por cierto, y gracias. Porque me ha ayudado grandemente, hermanos. Casi todas las veces que me vengo a la iglesia, ¿verdad? Estas dos, hermanos, no me faltan. Y aquellas, ¿verdad? También trato. A veces, hermanos, vengo con todas para aquí, ¿verdad? Pero otras veces, hermanos, que yo más o menos sé bien el pasaje, me vengo con estas dos. Entonces, esta, hermanos, me ha ayudado grandemente. Y esta, hermanos, es la que a mí más me gusta. Y es la que yo les he dado a varios de ustedes, ¿verdad? A bastantes. Sé que esta se ve un poquito diferente porque es la versión más nueva. Ya la otra está muy vieja. Esta, por cierto, hermanos, la compré en la Nueva Biblia de las Américas, si usted la quiere comprar así. Yo sé que Emanuel la anda también, hermano Henry la tiene, hermano Víctor, hace tiempo se la compré a Christopher, a Daniel, ¿verdad? A varios de ustedes aquí la tienen y las que no la tienen, ¿verdad? Cómprenla. Ahora, ¿qué tiene esta? Esta tiene, hermanos, un comentario exegético, ¿verdad? O sea, le explica el contexto histórico, le explica las palabras en el original. Quizás no tan profundo como esto, porque no le dice exactamente la palabra griega cuál es, pero se le explica bien. Le explica muy bien. Comenta, el comentario más completo lo tiene esta. Esta no se esconde de pasajes bíblicos difíciles de interpretar. Esta le explica todo, hermanos. Tiene un calendario para leer la Biblia en un año. Tiene mapas. Y usted dirá, ¿para qué se usan los mapas? Por ejemplo, estaba leyendo, hermanos, Josué 1 al 11 y vi el mapa ahí y ya más o menos entendía la ruta que ellos iban, ¿verdad? Cuando iban conquistando las tierras. Y tiene artículos como características de la fe salvadora. ¿Se acuerdan que una vez lo estudiamos aquí, hermanos? Tiene tablas de pesos, de medidas, de monedas. Por ejemplo, usted ve que en la Biblia habla de 15 estadios, 3 codos. Y no son 3 tacaños, ¿verdad, hermanos? Es una medida, hermanos. Porque hay capaz que hay gente, porque yo he visto, hermano, por ejemplo, una vez, y usted va a pensar que estoy exagerándolo, pero es en serio. Una vez una señora dice de que entró a una casa, hermanos, y como que yo entré a la casa de hermana Elizabeth y vea que ella tiene una revista de un hombre famoso de telenovelas. Entonces, me voy a acabar a la hermana en la siguiente, dijo esta señora, vea. No era la hermana Elizabeth, por cierto, solo lo usé como ejemplo. Y entonces vino y ¿qué puedo predicar contra las novelas? Jesús es el autor de nuestra fe. Y Jesús es el verdadero actor, hermanas. Mejor que los actores de la telenovela. Pero no está diciendo que Jesús es actor. Dice autor. Y no está diciendo que las novelas sean un pecado en ese pasaje bíblico, ¿verdad? Está hablando de algo muy diferente y muy profundo. Entonces, ve la importancia de tomarnos nuestro tiempo de leer, ¿vea? Porque eso lo leyó rápido. Actor, lo tradució, ¿vea? Autor, actor, dijo. Aquí nos vamos. Entonces, tiene mapas, tiene pesos de medidas y monedas, ¿verdad? Estadios, codos, todo eso lo explica. Calendario, comentario de casi todos los pasajes bíblicos. Tiene un índice de tópicos al final. Tiene temas teológicos. Por ejemplo, ese índice de tópicos, ¿se acuerda cuando estudiamos doctrinas de la Biblia? La Trinidad, todas esas, yo lo usaba y miraba todos los pasajes que hablaban de la Trinidad. Por ejemplo, estas Biblias, todas, antes de que usted lea un libro, tiene introducción al libro, que le explica, hermanos, todo el contexto histórico de dónde estaban los destinatarios. Eso ayuda grandemente, hermanos, para leer usted la Biblia. Grandemente. Si puede poner nuestra hermana Profecías Cumplidas de Jesucristo en las pantallas, lo último. No sé si lo lee, lo alcanza a ver. Pero ahí, por ejemplo, dice Génesis 3:15, Jesús, simiente de la mujer, se cumple en Gálatas 4:4. Aquí abajo, Isaías 9:7, heredero del trono de David,
se cumple en Lucas 1:32 y le comienza a dar todas las profecías de Jesús que se dijeron en el Antiguo Testamento y su cumplimiento. Eso para mí es, hermanos, tan importante que lo tenga. Tiene la armonía de los evangelios y tiene referencias a versículos paralelos, que yo dije que es lo más importante. Así que, hermanos, ya terminé. ¿Qué hemos aprendido hoy? Lo más importante es leer la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Y aprender que la Escritura se interpreta ¿con qué? Con la Escritura. Lea los pasajes paralelos, siempre. Ahora, también necesito practicar el método de interpretación histórico-gramatical. No alegórico. Para mí esto significa esto y creo que esto es esto, ¿verdad? No. Históricamente, como hicimos en los ejemplos que yo di, y gramaticalmente, ¿verdad? Por medio de una Biblia de estudio, puedo comenzar a comprender qué esto significa. Y ya no, el pastor es decoroso, ¿verdad? Tiene que decorar bien la casa. ¿Cuál fue lo que dijimos? Es corbán y estar todo confundido uno. No, ya entenderlo, hermanos, como lo entendieron las personas al principio. Así que, hermanos, nos ponemos de pie y vamos a orar. Y por lo menos compren una Biblia de estudio, ¿verdad, hermanos? Y voy a orar y después voy a dar unos cortos anuncios. Padre, damos gracias, Señor, por esta predicación. Señor, yo sé de que vivimos en tiempos duros, Señor, donde quizás a muchas personas no les gustaría, Señor, lo que yo he hablado. O pasarían cosas, saldrían enojados de este lugar, Señor. Pero, Señor, yo oro que la iglesia, los hermanos lo hayan recibido para bien, Señor, porque esto va a ser bien para sus vidas.